Al enterarse Jesús de que Juan el Bautista había sido encarcelado, se retiró a Galilea, salió de Nazaret y fue a establecerse en Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así debía cumplirse lo dicho por el profeta Isaías acerca de la tierra de Zabulón y Neftalí, la región que va desde el mar hasta el otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una luz, vivía en sombras de muerte y una luz les brilló. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 12 al 25. El Hijo de Dios elige para cumplir su misión a personas humildes y sencillas de corazón. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 3 de enero, año 2022. Inicia el ministerio de Jesús de Nazaret. Inicia propiamente la misión pública de Jesucristo, que consiste en el anuncio del reino de Dios. Y esa es como la esencia y el principio para comenzar una misión que el Padre Celestial le había encomendado. La misión tiene como punto de referencia el reino de Dios. Los elementos que se le van uniendo a esa misión es la curación de los enfermos, para demostrar que el reino ya está en medio de la comunidad. El reino de Dios, que es el amor, la caridad, la justicia, la verdad. Entonces hoy nos vamos a ubicar con Jesús de Nazaret, que comienza a predicar, inicia su ministerio en Galilea y no lo inicia en una región como más exquisita. Es curioso y llama la atención por qué inicia allá su ministerio. Comienza a predicar el reino de su Padre Celestial en Galilea, como el profeta Isaías le va a llamar a esa zona la tierra de los gentiles. Y dice la santa palabra de Dios que comenzó Jesús a proclamar el mensaje diciendo: vuelvan a Dios, porque ha llegado el reino. Y recorrió así toda Galilea, enseñando en las sinagogas y curando a las personas, y el resultado es que su fama se extendió. La buena nueva que Jesús proclama se resume como en estas palabras: el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Y ahí entendemos entonces cuál es la misión de cada persona que cree en Dios, o de cada persona que se consagra para una misión en la iglesia misma que fundó el Hijo de Dios. La misión es el reino de Dios, y ese reino de Dios se logra con otra palabrita que se llama la conversión. El Papa Francisco, como nos tiene tan acostumbrados a sus elocuentes definiciones y profundas disertaciones, decía el Papa en una homilía: partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la salvación que viene de Dios. Lo primero que va a enseñar es que nadie está excluido, y lo segundo es que prefiere las personas, como la llama el Papa Francisco, de la periferia, es decir, de las personas humildes y sencillas de corazón. Y para lograr eso, entonces nos enseña un método. El método es la misericordia que viene de Dios. Cada persona y cada comunidad debe discernir cuál es el camino que Dios le está pidiendo para ese llamado. Es decir, atreverse a llegar a la periferia que necesita la luz del Evangelio. Y esa es la propuesta del Papa Francisco. Desde que inició su pontificado ha venido insistiendo bastante con la palabra periferia. Sueño con una iglesia de la periferia, una iglesia católica que vaya allá,
a los que nunca vienen, a los que nunca están, a los que no van a misa. Una iglesia que no se contente con los mismos de todas las veces, dice el Papa Francisco, sino que vaya a buscar la gente. Escribió un documento espectacular para una ocasión, que es una exhortación apostólica, que se llama Evangelii Gaudium, y en ese numeral 20 es cuando el Papa le propone al mundo católico: quiero una iglesia de la periferia que vaya mucho más allá y tome todas aquellas personas que nadie las tiene en cuenta en la sociedad. Entonces tenemos a un Jesús de Nazaret que comienza su misión, es decir, con las personas de bajo perfil, dice el Papa. En el momento en que llegó Jesús a su misión, había una cantidad de escuelas, por ejemplo, la escuela de los escribas, los doctores de la ley, el consejo de los ancianos. Había gente muy docta y gente muy preparada, pero a ninguno de ellos llamó, sino a las personas humildes y a las personas sencillas de corazón para que trabajaran con él en algo que se llama el reino de Dios. Ahí llegamos a una primera conclusión importante, como la misión es el reino de Dios y se va a cumplir en cada persona en la medida en que la persona acepte ese reino de Dios, se convierta de corazón a los asuntos de Dios. Y convertirse significa aceptar la presencia de Dios. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Coeli, en el mes de enero en el año 2008, hablaba de qué fue lo que trajo Jesús de Nazaret, cómo empezó el ministerio de él, y lo define en dos palabritas: trajo la buena nueva, la buena noticia. Y dice el Papa Emérito, la palabra ya existía, la palabra evangelio, y existía en los que mandaban en la ciudad. Evangelio era como la buena noticia que traía el rey, el pontífice del momento, para la comunidad. Entonces dice el Papa que Dios reina en el mundo mediante el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo y hace posible el reino de Dios. El señorío entonces de Dios se manifiesta en la curación de cada persona, la sanación de los enfermos, el perdón de los pecados, sacar demonios, liberar a las personas, proponer una sociedad donde reine el amor, la justicia y la paz. Ese es el señorío de Dios. Si alguno quiere imponer los asuntos de Dios, tendrá que primero haber leído ese capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, para que no vaya a cometer un error. Jesucristo lo seguía una gran multitud venida de Galilea, la Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Por qué lo seguía la gente? Porque él estaba proponiendo es el reino de Dios, no el reino del ser humano, no es la manera ni la mentalidad de cada persona, es el reino de Dios y es el reino del amor, es el reino de la caridad, de la justicia, del perdón. Es decir, donde reina Dios, el señorío de Dios se demuestra exactamente en eso, el reino de Dios que triunfa, dice el Papa, sobre la muerte, la luz, la verdad que disipa las tinieblas, la ignorancia de la mentira. Es decir, hay una división total entre lo que piensa un ser humano y lo que piensa Dios, para que una persona pueda hablar de un reino de Dios como un sistema de vida, como una manera diferente de pensar, como una sociedad que quiere Dios, donde las personas piensan de una manera muy diferente. Hoy hemos aprendido la importancia de vivir en una iglesia católica de acuerdo al reino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,